Hola amigos, es para mí un honor estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, es el doctor Antonio Salas Velasco. Y pues gracias Antonio por Gracias, al aceptar esta contrario. invitación. Y lo voy a presentar. El doctor Antonio Salas Velasco es especialista en biomagnetismo con una sólida trayectoria de más de 30 años en la práctica y enseñanza de artes marciales chinas, ciencia taoísta y acupuntura. Su formación académica incluye una maestría en biomagnetismo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y ciencias fisiológicas y otra maestría en ciencias fisiológicas y neurociencia en el Instituto de Investigaciones de la UNAM, Biomédicas de la UNAM. biomédicas de la UNAM, lo que respalda su labor en la aplicación de terapias alternativas y complementarias para la salud y el bienestar integral. Bienvenido, doctor Muchas Salas. gracias. Un privilegio estar aquí contigo y en este super canal del cambio. Y bueno, pues, ¿nos podrías contar cómo iniciaste con esta cuestión de las artes marciales Bueno, y la ciencia taoísta? claro, claro. Bueno, decirles que desde muy niño, porque, por ejemplo, acabo de cumplir 55 años de hacer tai chi, qigong y todas las artes chinas, desde niño. Porque en mi niñez, pues a mí no me gustaban los deportes de grupo, ¿no? Entonces me estaba yo relegando y un día le dijeron a mis padres, hay un maestro chino que en su casa enseña, llévenlo, hay otros niños, me llevaron. Maestro Chichuitang, donde estés, saludos. Él tenía ya 71 años y éramos niños todos prácticamente, pero ahí nos dimos cuenta que había otra realidad, ¿no? Ya estando en la primaria y todo esto, él nos enseñó que había un mundo mucho más sutil, pero mucho más poderoso. Él se ponía en una posición de caballo, empezaba a respirar, ponía una sonrisita y nos hablaba y todos queríamos tocarlo y empujarlo y era de granito. Había cambiado su composición física. Nos curaba con las manos y se reía y bla, bla, bla. Lo he contado aquí varias veces. Y pues imagínate, mi querida Cristi, que esto va pasando el tiempo. Tuve 7 maestros chinos a lo largo de mi vida, todavía hay uno vivo en Nueva York. Pero empezamos a entender este otro mundo en comparación con lo que vivíamos en las aulas, ¿no? Por ejemplo, las ciencias naturales y la forma en la que él movía la energética, el maestro chino, y la que ya casi podíamos nosotros, ¿no? Todas las demás artes y todos los demás saberes y conocimientos que aprendíamos en la escuela eran prácticamente una antítesis de lo que el maestro proponía, pero para nosotros era más real que él pudiera hacer en un tabique a sus 72 años un hoyo con el dedito riéndose, o en un coco que eran duros, o brincar de aquí a 2 metros y pico como las películas. Eso me consta que existe. Y cómo nos curaba y todo esto. Entonces, esto a mí me envió a un mundo, Cristi, y a todos tus televidentes, a un mundo diferente, ¿no? Un mundo en el que yo tenía que estar cachando las dos realidades. Y tenía yo, ya cuando entré a la universidad, tenía yo un dilema, dos caminos, ¿no? Uno era escindirme y esquizofrenizarme, ¿no? Porque no entendía los dos caminos. Y el otro era buscar nexos, ¿no? Entonces, desde la Facultad de Psicología, que primero fue mi primera carrera, empecé a buscar más cosas más sutiles. Me metí a una asociación de médicos también acupunturistas en Francia, el doctor Yves Musat, Jacques Yves Musat y Yves Requena también, y aprendíamos otra forma de ver la biología humana y aprendimos que dentro de la biología humana, que es muy real, había la energética humana, que era todavía más real, que sé que tú también estás muy metido en esto. Te has metido en la meditación, en los chakras, y ya te entrevistaré yo entonces, pero
contestando a tu pregunta y un poquito largo, así fue como encontré ese otro mundo de lo sutil, ¿no? Y caminé por ahí, hice mi primera investigación después de haber estado, por ejemplo, los años que pasé haciendo una maestría de neurociencias, los mismos años que pasé en Morelos, yendo y viniendo, con un chamán de Morelos, don Alfredo. Y entonces llevaba yo así, ¿no? Hasta que encontré que se juntaban al final. Esa es mi forma de llegar a este mundo que ahora pues me define y me da sentido, ¿no? Porque utilizamos herramientas de las neurociencias, de la ciencia y de la mecánica de la curación también institucional, decimos aquí muchas veces los saberes tradicionales con los saberes actuales, todos válidos, pero hay que buscar los nexos. Sí, claro, porque además yo creo que cuando estamos hablando de energía, Sí, también hay que digerirlo. Y lo claro. que me parece que fue muy bonito es que mientras más niño, de alguna manera es mucho más fácil Mucho, poder potenciar sí, la dinámica de la energía, ¿no? Ya finalmente la meditación, los chakras, el saber cómo está compuesto nuestro espíritu, qué significa cada chakra, claro, desde la parte tribal hasta la parte personal, sí, claro. e integrarlo es maravilloso. Y si lo Es- haces desde niño, me parece que sí es cierto, ¿no? O sea, estas dos realidades Sí, son bastante complicadas de integrarlas en la vida y me parece que eso te llevó a ser investigador. sí, definitivamente. No puedo estar sentado en un lugar sin estar curioseando la vida, ¿no? En todos los planos, desde lo más sutil hasta lo más denso. No es que sea metiche porque no trato de canonizar a nadie, ¿no? Pero sí estoy observando. Me acaba de decir un hijo mío que quiero, eh, que ha estado muy metido en la cuestión esto de la mentalidad de ciertos grupos hoy día, ¿no? Y de repente me dice, ¿sabes qué? Todo lo que he estado investigando, tú eres TDA, papá. Tienes trastorno por déficit de atención. Dijo, es muy probable, igual que pues Tesla, igual que muchos de los grandes personajes, toda proporción guardada, porque yo no estoy en ese nivel, pero de todas maneras puede ser que sí, nada más le dije, te tengo que apuntar una cosa. Trabajé con 200 familias, padres de niños con TDA. Les dije, lo primero que tenemos que aprender todos es que no es un T ni un trastorno ni es un déficit. Eso que se llama TDA es un nuevo diseño evolutivo. Tan, tan. Son muy diferentes. Tal vez, y ahora planteándome la idea de que yo también pueda hacer TDA, sí somos muy diferentes. Pero un niño TDA, por ejemplo, que ya nosotros les cambiamos el nombre, eh, entonces es un niño que no puede estar, por ejemplo, en una fila, parado, porque no pertenece a estos dogmas sociales, etcétera, porque él va mucho más allá. Un niño que con el antiguo nombre de TDA está viendo al maestro y el maestro le está diciendo, el niño ya procesó más rápido, ya hizo conjeturas, está viendo una araña para hacer las conjeturas de la biología, va mucho más adelante que los demás niños y que el maestro mismo. Pero el maestro dice, no, tienes un problema, tienes un trastorno, tienes un déficit y quiero hablar con tus papás. Entonces, Supongo que es por esta cuestión de estar en todo al mismo tiempo supongo, sí. y obviamente esta manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Sí, De no estar en la amalgama. claro. Pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo pasas de la acupuntura al biomagnetismo? Bueno, es lo mismo. Tenemos que entender una cosa, lo he dicho muchas veces aquí. El biomagnetismo
o el electrobiomagnetismo es la gran cazuela, ¿no? Es el supracontexto. Dentro de este supracontexto hay herramientas, ¿no? Herramientas tales como la magnetoterapia, la acupuntura, la imposición de manos, la oración libre. Todas esas son herramientas biomagnéticas. Hubo un malentendido en este mundo actual por algunas posturas de algunos compañeros, colegas, maestros, que decían biomagnetismo es poner imanes. Tan, tan. Y no, biomagnetismo es el supracontexto donde son gemelos idénticos la acupuntura con los magnetos. Biomagnetismo también es estar con estas máquinas que llevo 25 años metido, máquinas rusas, ucranianas y de muchos otros países. Ese es el biomagnetismo. Entonces, ¿cómo paso del biomagnetismo a la acupuntura? Pues es que no paso, es que es lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta que el electromagnetismo es la vertiente que viene del orden a este mundo para ser percibida por todos nosotros, ¿no? El electromagnetismo, y cuando lo perciben entidades como tú y como yo, biológicas, celulares, pues entonces se transforma en biomagnetismo o bioelectromagnetismo. Por lo tanto, repito, biomagnetismo no es solo magnetoterapia. Magnetoterapia y acupuntura son dos maravillas, dos regalos del cosmos, de la divinidad o como lo queramos ver, que nos ayudan a transportar el orden de un cosmos a través de estas formaciones de la aguja, que es una espiral, que lo llevan directamente a un punto, que es un input que tenemos todos los seres humanos en lugares casi similares, y a decir un mensaje. Cuando las células del hígado están mal, ponemos algunos en el meridiano de hígado, o si queremos ecualizar en otros lados, pero estamos diciendo, es una antena, esta aguja, que está trayendo del cosmos el orden y que va a enseñarles a las células cómo volver a agarrar el manual de operación, ¿no? Para estabilizarse, porque la estabilidad es la plataforma que nos lleva a la evolución. Si no hay estabilidad, no hay evolución. Entonces, sí, bendito sea todo lo que he sabido que tú haces, todos estos saberes ancestrales, sutiles, son biomagnetismo también. Y hay magnetoterapeutas que se emberrinchinan y dicen, no, ese solo. Le digo, bueno, entonces, investiguen, estudien, pregunten qué es el biomagnetismo. No es solo magnetoterapia, es como robarse un pedacito y ponerle el nombre del todo, ¿no? Entonces sí, una oración profunda, libre, o trabajar a distancia como lo hacemos nosotros con pacientes en Europa o Sudamérica, es biomagnetismo. Las agujas son una herramienta biomagnética. Estas máquinas con las que estás trabajando, Sí, que por cierto yo también ya las probé, y que te permiten llegar justamente a lo más profundo, sí, que es la célula. sí. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Ok, pues mira, por lo metiche que soy, de repente encontré a un colega cuando yo estaba como investigador biomédico, y encontré literatura de Gunther Albrecht Bühler. Gunther Albrecht Bühler era el padre de las inteligencia celular, ¿no? Así se le llama él hoy día. Father of the Cell Intelligence. Entonces, un día dije, pues no puedo quedarme sin contactarlo, ¿verdad? Entonces empecé a chatearlo. No se llamaba chats antes, pero empecé con la computadora a comunicarme con él. Y me empezó a contestar y un día dijo, vamos a conectarnos por teléfono. Entonces empezamos a hacernos cuates, ¿no? Y él me decía, a ver, yo estoy en universidades muy importantes de corte científico y con gente que nos
sponsorea, que nos da el dinero para las universidades. Pero tú vas a ser mi vocero, me dice, porque todo lo que me estás planteando es también mi mismo planteamiento. Las células son las entidades más evolucionadas de la creación. Y él me dice, como tú que aportas esto de que llevan 3.700 millones de años evolucionando las células y resolviendo problemas tales como hay un ser humano, el futuro, porque son atemporales, ya viven en el mundo cuántico las células, verdaderamente. Y entonces nos construyen, nos meten al mar, nos hacen anfibios, nos sacan, nos hacen vertebrados, luego mamíferos, luego ser humano. Yo creo que ahí se arrepintieron, ¿no? Cuando dijeron que algo falló aquí en el programa, en la mano. Entonces, el conocer las células, por ejemplo, la neurociencia, saber que las neuronas son tan inteligentes, pero que las 3 mil millones o 3 billones de células que te componen son más inteligentes que todos los Einsteins que te puedas imaginar, ¿no? Y las neuronas no son solo las más evolucionadas, ¿no? Eso yo le llamé pansexualismo, es el de Freud, pancerebrismo. Es decir, pensar que solo las neuronas y que solo el cerebro está capacitado para sensoperceptuar, para racionar o racionalizar, para todas las facultades que le achacamos al ser humano en su inteligencia. No, las células de los pies, las células de las manos, las células del corazón son mucho más evolucionadas que lo que podemos pensar. Lo que aprendimos en biología, incluso en posgrados como los que yo hice, era reducir las células a un saco biológico que respondían al DNA nada más y seguían las órdenes. No es así. Las células tienen cerebro, tienen una capacidad impresionante para habitar un mundo cuántico, y entonces las células, cuando se comunican con nosotros, aprendemos. No hay chamanes, ni gurús, ni grupos humanos que tengan tanta sabiduría como tus propias células, del codo o del dedo gordo del pie, de donde sea, ¿no? Y cierro con esto, perdón que me explayo tanto, pero un día me dijo Gunther Albrecht por teléfono, mira Salas, siéntate porque te voy a decir algo muy importante. Dije, a ver, me dice, llevo 34 años en mis laboratorios, en la Universidad de Chicago y en la Universidad también de Alemania, no me acuerdo cuál era, pero tengo todas las citas. Llevo 34 años estudiando a las células, hago cultivos, tengo unos artefactos, ¿no?, que son nanotecnología de Near Infrared Signals, señales de infrarrojo cercano, con la cual les pongo yo a las células problemas y ellas las tienen que resolver, ahí vivas en una caja de Petri. Y las van resolviendo, y las van resolviendo, y les ponemos más complejas y las siguen resolviendo las células. Y hacemos con mi grupo ecuaciones y matrices y proyecciones. Y es más complejo y lo siguen las células resolviendo. Dice, entonces lo que te quería decir hoy, Antonio, no me dice Salas, no sé si siga vivo, pero me decía Salas. Me decía Salas, lo que te quiero decir hoy es que yo presumo que llevo 34 años estudiando a las células. Yo hoy me doy cuenta que llevo 34 años siendo estudiado por ellas. Wow. Porque viven en un mundo mucho más profundo, mucho más sutil, atemporal, cuántico, tal cual. Ok. Entonces estamos diciendo que las células realmente están siendo todo el tiempo procesadas y alteradas por nosotros mismos. Sí, y al revés. Es una sinergia, ¿no? El ser humano no comanda sus células. Si nos vamos más al fondo, las células pudieran estar comandando al ser humano, a sus constructos, somos sus vehículos. Pero en realidad es una sinergia muy pareja, ¿no? Ellas tienen que sobrevivir, ¿no? Este mito de que las células cancerígenas fueron
tomadas por sorpresa por microorganismos y por mil cosas, y la genética es un mito, ¿no? En realidad lo que tendríamos que entender es qué está pasando con estas células y estos microorganismos que perdieron coherencia y empiezan a actuar atípicamente. ¿Cómo pierden coherencia? Pues entidades tan inteligentes pueden perder coherencia por lo que bebemos, comemos, respiramos, nos juntamos, pensamos y de la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo, las trastornan y pierden coherencia y se ponen a multiplicarse cada vez más. Y entonces tenemos cuadros patológicos crónicos o crónicos degenerativos, que es lo que está acabando con la humanidad. Y estos cuadros, lo que yo percibo, Sí. es que tienen mucho que ver justamente con esta forma de vida que acabas de resumir entre lo que pensamos, comemos, hacemos, decimos, Sí, sí. callamos, porque Callamos. callar también Qué interesante lo que acabas de decir. es un problema muy grande, Así es. porque la comunicación, cuando no es la correcta, justamente se percibe en Ok. una falta de armonía, ¿no? Hasta en Así el es. propio humano, y entonces se expande, ¿no? Y lo que no se dice, pues obviamente También afecta, en este para bien o cuerpo, para mal. en el cuerpo se ve, ¿no? Alterado. Claro. Completamente de acuerdo, muy bien descrito. Te lo voy a robar. ¿Qué pasa con esta cuestión del cáncer, que estas máquinas tan buenas que tienes Sí, pueden ayudar a la gente a salir de estos cuadros de una manera muchísimo, pues ahora sí que sutil sí, sí. y justamente en armonía, sin Sí. que una persona tenga que pasar por tratamientos tan agresivos? Sí, es una alternativa más. Yo defiendo mucho cuando dicen tú eres alternativo, como si tú eres de segunda o tercera clase. No, ya los saberes tradicionales, bien enfocados, cientificados, tienen la misma valía, a veces más, a veces igual, a veces menos, lo mismo con los saberes institucionales actuales, ¿no? Entonces, sí, estamos intentando hacer estos movimientos que empezaron en España con unos maestros míos y seguimos nosotros aquí en México esta ola que se llama de medicina holointegrativa, más que los otros que parecen ser peyorativos, los otros nombres que nos adjudican. Sí es holointegrativa, sí tiene que haber estudiado medicina, sí tiene, pero tiene que tener la capacidad de conciencia de saber que la evidencia de N cantidad de casos, se llama la casuística, en el cáncer, por ejemplo, puede ser también resuelta con actividades mucho menos agresivas, como tú bien lo mencionas, y también dan muy buenos resultados. Como tú lo sabes, a consultorios como el mío, pues llegan personas que ya tocaron todas las puertas, que ya se les entregó una gran cantidad de alternativas, ¿no? Institucionales, científicas, bien hechas, y no resultó. Y eventualmente ese es casi mi día a día, ¿no? Por supuesto, y quiero decirlo, no somos infalibles de ninguna manera, pero podemos ver con estas máquinas la mucha mayor cantidad de variables que están alrededor de un solo fenómeno, como el cáncer, como la diabetes, como las cardiopatías. Por eso tengo también muchos colegas médicos institucionales que son mis pacientes y que empiezan a modular su forma de decirles no solo no comas carne roja, pero pollito y pescaditos. No comas quesos, pero panelitas, sí. Eso no es funcional. Porque estamos hablando de moléculas y de vibraciones que alteran la estabilidad de un ser humano. Las carnes son carnes, desde la roja hasta la que quieras del color. Y los quesos son quesos. Cualquiera tienen esta, desgraciadamente, posibilidad de menguar el equilibrio y la estabilidad del ser humano.
Ok, ¿tú qué recomiendas justamente para que a través de la alimentación Sí, sí, las células puedan pues también tener una mejor calidad? claro, por supuesto. Las células a través de la kinesiología, a través de la intuición, a través de la tecnología como la tecnología Metatron rusa, estas células nos están platicando qué nos hace falta y qué nos sobra. Ayúdanos, Antonio, a través de la pantalla que estamos viendo ahí. Entonces, pues lo que recomiendo es sí que pongamos muchísima atención en lo que nos sugieren estas nuevas metodologías y tecnologías para individualizar los alimentos, los complementos y muchas otras relaciones exteriores, ¿no? Entonces, hay un fenómeno, el próximo programa del martes, no sé qué fecha es, pero el próximo martes voy a hablar específicamente de veganismo, porque es un tema que ya cada vez hay más. En los supers ya hay 1, 2 y 3 pasillos de cuestiones veganas. Pero también podemos pensar que hay por allá afuera gente que le gusta el negocio y lucrar, porque el negocio es bueno, pero el lucrar es muy malo. Entonces dicen, ahora ya están volteando a ver los alimentos estos y aquellos. Bueno, yo también los voy a usar, se los voy a vender yo, pero los voy a adulterar un poquito. Ahí está el problema. Pero sí, lo que requerimos es poner mucha atención en lo que nos dicen algunos métodos nuevos sobre la individualización de lo que comemos, de lo que ingerimos. Puede ser medicamentos, complementos o alimentos. De lo que escuchamos, como acaba de decir Silvia en un programa anterior, qué música escuchar para no intoxicarnos. Que hay un mundo tóxico y un mundo virtuoso no tóxico, ¿no? En todo. Y en los alimentos, te invito claramente que veas el próximo martes esto a las 5 de la tarde, porque sé, porque te he escuchado, que sabes mucho del tema. Entonces, para que crucemos información y en todo esto de poner atención en la alimentación, el periodo de leche, carne, huevo para que seas fuerte, longevo y saludable, ya pasó. Tan, se gastó. Puede que ciertas cosas de estas sirvan en determinados momentos, para determinadas personas, pero ya no es lo que nos va a dar ni fuerza, ni salud, ni longevidad. Sí, Fuerte. lo entiendo, porque además la alimentación, pues sí, al ser tan industrializada, pues Sí, es alterada, así ¿no? es. Y nosotros, pues obviamente venimos para comer lo que nace de la tierra, Ese en sería, resumen. sí, ese sería lo que tendríamos que estar haciendo. Quizás tener un huerto, etcétera, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero bueno, ya nada más para cerrar un poquito, me gustaría que nos cuentes sí, cómo funciona esta tecnología en cuanto al algoritmo de inteligencia sí, tan sí, increíble que tiene sí. esta máquina del Metatron. Metatron. Sí, bueno, vamos a ponerlo en palabras eh, cotidianas. Entonces, eh, sencillamente se nos acabó el tiempo y tendrá que ser parte de otro programa, pero en corto podríamos decir que las células utilizan la máquina Metatron para poder comunicar al ser humano lo que debe de comer, lo que debe de beber, qué complementos, qué alimentos, si están bien sus chakras, si no lo están, o cuáles son los marcadores tumorales. Entonces se mete con todo. Entonces haremos un programa de esto. Te Seguro que agradezco sí, mucho seguro que sí. tu invitación y yo te voy a entrevistar porque sé que traes muchísimas cosas interesantes. Y bueno, Ahí dijeron los cuéntanos. pajaritos por ahí. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué redes podemos encontrarte?
Bueno, estamos en, Dios mío, estoy muy poco preparado. Salas Biomagnética, en todas las plataformas. O Antonio Salas Velasco, estamos en YouTube, en todas las que se te ocurran. Tenemos entrevistas de hace 15, 20 años en España, en Francia, en Estados Unidos, en fin, que me han hecho. Y ahí estamos. Muy bien, Visítenos. muy bien. Pues bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Cristina, tu amiga de la tecnología, o en www.dintel.com.mx. Y pues esta historia continuará, la verdad. Les agradecemos mucho que nos estén viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Gracias, Antonio. muy amable.